Damos la gloria y la honra a nuestro Dios por habernos permitido estar una vez más en su casa de oración. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar con la enseñanza del libro del Éxodo, y vamos a continuar con el capítulo número 32. Libro de Éxodo, capítulo número 32. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Los primeros versículos dice así. Vamos a empezar a leer del capítulo 31, verso 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Verso número 1 del capítulo 32, ustedes, mis hermanos. Verso 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Verso 4, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todos el verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche para poner en las manos de nuestro Dios la meditación de su palabra. Gloria a Jesús. Padre celestial, gracias te damos, oh Dios de los cielos, por habernos congregado una vez más en tu casa de oración. Oh Señor, oh Dios, en estos momentos vamos a disponernos a escuchar tu palabra. Oh Dios de los cielos, sea usted hablando, Señor, a cada uno de los corazones de nuestras vidas que estamos aquí, oh Dios de los cielos. Padre, creemos, oh Dios, de que tú hablas, Señor amado, y tú, oh Dios, el anhelo de tu corazón, Señor, es que cada día nosotros seamos edificados en ella y que a través de ella, Señor, de tu palabra, cada día nosotros, Señor, podamos reflejarnos en ella, viviendo, oh Dios, conforme a tu palabra, Señor, oh Dios, haciendo, Señor, oh Dios, cumpliendo, Señor, acuerdo lo que en ella está establecido. Padre, ayúdanos, oh Dios, asimismo sea usted moviéndose con poder, oh Dios de los cielos, así como lo hace en la parte de aquí abajo de tu casa. Hazlo, Señor, oh Dios, con tus pequeños, oh Dios de los cielos. Padre, que ellos también, Señor, oh Dios, se sientan regocijados al escuchar tu palabra y ser llenos, oh Dios, con tu savia, Señor, oh Dios, de tu palabra. Padre, muévase con poder y sea usted tomando el control y dominio, Señor, oh Dios, Padre, de todo este tiempo, Señor, oh Dios, en el transcurso de la meditación de tu palabra, así como lo has hecho desde el inicio, Dios de los cielos, en este día. Te damos las gracias, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos leído los primeros versículos de este capítulo número 32, que habla acerca de que el pueblo de Israel, ¿sí?, vemos que una vez más cae en la idolatría. El pueblo, si bien es cierto, en los primeros versículos del capítulo número 32, el pueblo de Israel hace una petición. ¿Cuál fue esta petición? Le dicen a Aarón, en vista de que ya habían pasado más de 30 días y Moisés no aparecía, ¿sí? Recordemos que Moisés fue llevado mediante Dios, en este caso lo llamó para que suba al monte de Sinaí para darle las leyes que iban a ser dadas, en este caso, al pueblo de Israel. Entonces, en vista que el pueblo veía que no se asomaba, no había señales de vida de Moisés, entonces el pueblo viene y le hace una petición a Aarón.
¿Y qué le dicen? En vista de que Moisés no descendía, no desciende Moisés, entonces haznos un Dios, haznos dioses, dice ahí la palabra. Dice el versículo número 1 del capítulo número 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Para ellos, en otras palabras, ellos ya la daban por muerto a Moisés. En vista de que no venía, ya habían pasado ya más de 30 días, ellos ya lo hacían muerto a Moisés porque no regresaba. Entonces le piden a Aarón que le hiciesen, dice, dioses. La palabra hebrea traducida, estamos haciendo un recuento simplemente, la palabra hebrea traducida, dioses, es simplemente el nombre de Dios en plural, en forma plural. La imagen, nótese que fueron hechas algunas imágenes, porque le dice, haznos dioses. ¿Cuántas imágenes fue hecha? Una sola, ¿no es cierto? Una imagen fue hecha. Y el hecho era de que ellos deseaban algún objeto, así como lo aprendimos el sábado pasado anterior en la enseñanza. Ellos anhelaban o deseaban un objeto material visible para poder, en este caso, adorarlo. Ellos querían ver de manera visible la presencia divina, así como ellos habían presenciado, valga la redundancia, la presencia de Dios en la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, por eso es que ellos también querían algo visible para, según ellos, entre comillas, adorar a Dios, adorar a Jehová. También podemos notar en este versículo número 1 el lenguaje áspero del pueblo. Veamos, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y ahí va la palabra áspera. Porque a este Moisés, ¿sí? A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿sí? Vemos ahí también esa palabra áspera o en esa expresión, ya vemos la actitud del pueblo, ¿sí? Revela la actitud del pueblo poniendo en poca cosa las obras maravillosas de su Padre Celestial, de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aarón, en los siguientes versículos, responde a esa petición del pueblo. Dice la palabra de nuestro Dios: Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, es decir, de los niños, de las niñas, y que se los traigan, ¿sí? Aarón probablemente pensó que difícilmente el pueblo de Israel se despojaría de sus alhajas, ¿sí? Se despojaría de aquello que de pronto lo apreciaban o lo tenían, en este caso, lo tenían puesto. Entonces pensó Aarón, ¿sí?, que de pronto con esto iba a dar tiempo a que Moisés regresara. Pero gran error, porque no fue así, fue lo contrario. Más bien el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se despojó de estos aretes, dando a notar que más fuerte en el pueblo era su inclinación a la idolatría. ¿Sí? Su inclinación a la idolatría. Ahora, Aarón mismo fue el que derritió el oro. Aarón mismo fue el que le dio la forma con buril, como dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 4, dice, y él los tomó, es decir, los zarcillos, los aretes, tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Sí? Hizo un becerro de fundición. Simplemente lo que hizo Aarón fue llevar la corriente de acuerdo a la voluntad obstinada del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Bueno, pidió el zarcillo, tomó, derritió el oro, lo moldeó, le dio forma de buril, ¿sí? Y hizo este becerro. Realmente, si Aarón, aquí vemos algún detalle muy importante, si Aarón hubiese sido un líder verdadero, ¿cuál hubiera sido la reacción de Aarón? Se oponía, ¿no? Sí, dijeron, no, deténganse. ¿Cómo van a creer ustedes que les voy a hacer o voy a hacer algo, un material que tome la forma de Jehová? Si Jehová es un Dios santo, si es un Dios al cual nosotros, la palabra de Él nos ha dicho que tenemos que adorarle a Él y no tener otros dioses.
¿sí? Eso hubiese sido la expresión o la actitud de Aarón. Mas, sin embargo, vemos que, ¿qué es lo que hace Aarón? Aarón les complace, ¿sí?, la obstinación o la voluntad o el capricho que tenía el pueblo de Israel en hacerle un Dios que se asemeja a la presencia divina, ¿sí? Ahí vemos el fracaso, en este caso, de Aarón en su liderazgo, ¿sí? Gloria a Jesús. También él era, a la verdad, era un ejemplo de aquel que se dirige basado en la opinión popular. Se dio a la presión impía de los israelitas y violó, así como lo aprendimos la semana pasada, con esto dio a notar que violó el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No. ¿Ah? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Vayamos a Éxodo capítulo número 20, versículos número 4 y 5. No te harás. Vamos a ver. Éxodo capítulo número 20, versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿sí? Aquí vemos claramente cómo se viola o cómo se infringe el segundo mandamiento, ¿sí? Dice, retomemos a el Éxodo capítulo número 32. Dice en el versículo número 4, Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? Fue el pueblo de Israel. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿sí? Esta frase muestra la necedad de la idolatría. Esta estatua con forma de becerro no existía un día anterior, ¿no es cierto? Aún así ellos le adoraron como el Dios que los sacó de Egipto. Porque miren cómo dice ellos, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pregunto, ¿el becerro existía antes cuando ellos salieron de Egipto? No, no es cierto, pero mire cómo expresan ellos. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria a Jesús. Ahí vemos claramente la obstinación o la inclinación a la idolatría. Vemos en los siguientes versículos, dice el versículo número 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vemos en estos versículos ya la adoración impía e inmoral en el becerro de oro. Viendo Aarón la respuesta entusiasta del pueblo, el pueblo estaba bien entusiasmado, estaba bien alegre porque Aarón ya había cumplido el capricho de ellos, ya había cumplido la voluntad de ellos, le habían hecho el becerro de oro, ¿sí? A más de cometer el horror, diríamos, ¿no?, de hacer el becerro de oro, comete otro error y más grave todavía. ¿Y cuál era? El que lo honró y santificó el ídolo con un sacrificio. Dice la Biblia, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, todavía dice Aarón, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová todavía dice, ¿no es cierto? Todavía más, la remata más, diríamos así, ¿no? Para Jehová todavía dice, ¿sí? Dice, mañana será fiesta para Jehová. Aarón y el resto de Israel probablemente pensaron que de ellos podrían dar honor a Jehová a través de este becerro de oro, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces el pueblo del Señor, ¿sí? El pueblo del Señor, hablando generalmente, caemos en este gravísimo error. ¿Por qué? Porque muchas veces, aparentemente, entre comillas,
damos la gloria a Jehová y en realidad no estamos dando la gloria a quien se merece el honor, la pleitesía, sino que más bien ganan es la gloria para los hombres, ¿sí? Vemos en las televisiones, vemos incluso en las redes sociales cómo hoy en día los altares se predican o los utilizan los altares para hacer shows, ¿sí? No sé si de pronto hayan visto alguna vez ustedes, en lo menos en el internet, ¿qué es lo que no se ve? ¿Sí? No se ve. Hoy en día, en vez de usar el altar para predicar la palabra, para decirle al pecador que se arrepienta, para anunciarle el mensaje de salvación, para decirle que se vuelva a Cristo, más bien, ¿qué es lo que hacen? Hacen un espectáculo, hacen pantomímicas, hacen de todo, pero menos predicar la palabra del Señor, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La Biblia nos dice en el capítulo, en el libro de Juan capítulo 7, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio. Libro de Juan capítulo 7, versículo número 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio. ¿A qué se refiere a este versículo? ¿Sí? Porque muchas veces se muestran predicadores, se muestran en este caso líderes, ¿sí? Muestran apariencias de piedad. Hoy en día hay muchos de ellos, a lo menos en la internet, bueno, más que nada se ve eso también, bueno, en el día a día se ven que lamentablemente en el altar, ¿sí? En el altar más lo que se ve es que en vez de darle la gloria a Dios, más bien quieren es captar la gloria para ellos, gloria para el hombre, ¿sí? Y la Biblia nos enseña, nos dice, más bien así mismo como lo dice aquí en el libro de Juan capítulo 7, no juzgáis según las apariencias, ¿sí? Por eso es que cada día el pueblo del Señor tenemos que estar apercibidos. ¿Para qué? Para que también no caigamos en el mismo horror, diríamos así, en el que cayó el pueblo de Israel y en el cual le dice a Aarón, mañana será fiesta para Jehová, cuando en realidad no lo es así, ¿sí? Siempre tenemos que dar a nuestro Dios la gloria y la honra, siempre tenemos que darle a Él todo resalte, todo elogio, siempre a Él, ¿sí? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice la Biblia, y al día siguiente madrugaron. Dice ahí en el versículo número 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Gloria a Jesús. Al día siguiente, dice, ellos sirvieron a su ídolo con entusiasmo, lo sirvieron con energía, lo sirvieron, es más, le ofrecieron un sacrificio a ese ídolo. Las personas usualmente hallan por lo regular la manera temprana, ¿sí?, de levantarse para aquellas cosas que son realmente importantes para cada una de sus vidas, ¿sí? Esto muestra que Israel estaba dispuesto a dar su tiempo, Israel estaba dispuesto a dar su sueño y su dinero para el servicio de este ídolo, ¿sí? De la misma forma que fuera lindo si así mismo toda la iglesia, me refiero a nivel general, ¿no es cierto? Si toda la iglesia del Señor diéramos nuestro tiempo, diéramos nuestro sueño, también de lo mucho que nos da para el Señor, ¿sí? De lo mucho que nos da Él en bendición, ¿sí? Lo demos también para su obra. Gloria a Jesús. Esto demuestra algo muy importante, que el pueblo de Israel, miren, que estaban adorando supuestamente a Jehová, ¿sí? Y ellos, ¿qué dieron? Dieron lo mejor de sí, ¿sí? Dieron lo mejor para este ídolo, ¿sí? Dice, ahí lo vemos que, ¿qué es lo que hicieron ellos? Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, ofrecieron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, ¿sí? En esta primera parte, sí, queda recalcado que así como el pueblo de Israel, en esta parte, a pesar que de una manera equívoca, dio lo mejor para este ídolo que supuestamente era quien estaban adorando era Jehová, asimismo
Usted y cada uno de nosotros, tanto usted como yo, debemos de dar lo mejor para nuestro Dios, ¿sí? Debemos de dar nuestras vidas, debemos de dar cada uno de nosotros lo mejor, nuestros esfuerzos, nuestros sueños, dejarlos en las manos del Señor y Él cada día, quien sea dirigiendo cada día nuestros propósitos, nuestras metas. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, de los hijos del Señor. Dice la Biblia, y se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. En el idioma hebreo, esto indica que el pueblo comenzó a entregarse al baile sensual y a la inmoralidad. El versículo número 25, vamos más adelante del mismo capítulo, dice la Biblia, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, ¿sí? Vemos que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, ¿sí?, estaba desenfrenado. Literalmente se indisciplinaron a tal punto, mis amados hermanos, que en esta fiesta o en esta algarabía, en este libertinaje, ellos se desnudaron, sin perdiendo el pudor totalmente entre los pueblos. No les importaba nada, sino que ellos lo que querían era dar rienda suelta a su carne, ¿sí? Eso es lo que hicieron realmente el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, cosa que estaba prohibido por la ley de Dios. Vámonos un momentito al libro de Levíticos, capítulo número 18. ¿Qué nos habla la Biblia acerca en lo referente a lo que estamos hablando en esta noche sobre este capítulo? Dice el versículo número 6, Levítico número 18, versículo número 6. Dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás tu desnudez, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás en la desnudez de tu padre. Y si usted continúa leyendo, va a ver que en cada verso, Dios condena en este caso o prohíbe en este caso que se descubra en este caso el cuerpo o que se dé lugar en este caso violentando la ley de su Dios. Vamos a ver también qué es lo que dice más adelante en el capítulo número 20, versículo número 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre, Levítico número 20, verso número 11. Dice en la parte final, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Vemos que para el pueblo del Señor, así mismo que para nosotros hoy en día, debe existir el pudor, debe existir más que nada como pueblo de Dios, como hijos de Dios, guardar nuestros testimonios, guardarnos, no dar rienda suelta así como lo hizo el pueblo de Israel en su inmoralidad, en su desenfreno. Gloria a Jesús. Menos de 2 meses, retomemos el capítulo número 32 del libro del Éxodo. No habían pasado 2 meses, ¿sí?, que Israel escuchó la voz de Dios mismo tronar desde el monte, desde el cielo, y hablaba audiblemente los 10 mandamientos a la nación. Parece imposible, parece realmente cosa de no creer que tan rápido el pueblo de Israel había olvidado la sublime revelación de parte de su Dios para con ellos. Ellos habían experimentado eso tan especial, el de oír de Dios mismo su palabra, los 10 mandamientos. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel se había olvidado, prácticamente cayendo en el desenfreno de la idolatría por el pecado de la impaciencia. Veamos en los versículos más adelante. Vamos a retomar antes de eso, vamos a leer qué es lo que dice la palabra en la referencia donde dice en 1 Corintios capítulo número 10,
verso número 7, con respecto a este versículo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, mire lo que dice aquí la palabra, a jugar, gloria a Jesús. Es decir, que dieron rienda suelta al libertinaje, a sus pasiones, a los deseos carnales, a la concupiscencia de ellos. Gloria a Jesús. Dice en los versículos número 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí? Capítulo número 32, versículo número 7, vemos que Dios le dice a Moisés: anda. En esta expresión le dice de una manera o transmite, en este caso, urgencia. Le dice a Moisés: anda urgentemente. ¿Sí? Le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Nótese algo que le dice aquí, algo particular le dice: ¿por qué tu pueblo? No dice porque mi pueblo, sino que dice porque tu pueblo. ¿Sí? Ajá, eso le dice a Moisés, tu pueblo. Ajá. Un ejemplo, ¿cómo no se sentiría usted como padre? Que usted le arregla la mochilita a su bebito, ¿no es cierto? Le da para todo, para la escuela, el colegio, hasta la universidad también, ¿no? Le da preparadito todo. Si es posible, a las niñas a lo menos, no hagas nada, mamita, no hagas nada. Dedíquese a sus estudios, pero eso sí, sáqueme buenas notas, ¿sí? Entonces no le dejes hacer nada al niño, al varón tampoco, no hagas nada. Dedícate a tus estudios, no saques la basura, yo la saco, pero dedícate a tus estudios. Y de aquí a mañana, bueno, ya ahorita ya entregaron las libretas, ¿no? Va el padre de familia o la madre de familia a recibir las libretas y qué sorpresa se lleva. Supletorio, 2 materias, 3 materias, 4 materias, imagínese. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No se sentiría de pronto decepcionado? De pronto, como dice, tanto sacrificio, tanto que yo he dado de mí, tanto que yo me sacrifico para darle un buen estudio, para que él saque 10, saque buenas notas, por lo menos 8, ¿no es cierto? Sí, que se esmere sacando notas. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? Ahora usted piense, ¿cómo se sentiría Dios al ver que a su pueblo, viendo, en este caso, mostrándole sus maravillas, dándole, en este caso, viendo cómo Dios lo había libertado, sacándolo de la esclavitud de Egipto, viene y va, en este caso, y hacen un becerro de oro y lo adoran, se desenfrenan y hacen lo que les da la gana, ¿sí? ¿Cómo creen que se sentiría Dios? Decepcionado, ¿no es cierto? Así como un padre terrenal cuando le da lo mejor a su hijo también y ve que su hijo de pronto no le complace o no le enorgullece, ¿no? De pronto por el sacrificio que hace. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial muchas veces también se siente decepcionado por su pueblo? Porque ve que su pueblo de pronto no cumple sus mandamientos, porque el pueblo de Dios se rehúsa a caminar en santidad, porque el pueblo de Dios se rehúsa a caminar en obediencia, como lo dice este manual de vida, en el cual, gracias a su misericordia, nosotros tenemos como quien dice, el privilegio de tener el Nuevo y el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, toda ella es un manual de vida, en el cual, si nosotros la aplicamos a nuestras vidas, ella se va a enriquecer en nuestras vidas y por ende nosotros vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y desde luego vamos a sacarle una sonrisa a nuestro Dios, porque se va a sentir orgulloso de su hijo, de su hija, al ver que está cumpliendo su palabra, ¿sí? Pero vemos en esta ocasión, dice la Biblia,
que Dios le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿sí? En el pasado, Dios hablaba, en este caso refiriéndose a su pueblo, ¿sí? Como mi pueblo. La expresión es mi pueblo. Vamos a leer un pasaje en el libro del Éxodo mismo, capítulo número 3, versículo número 7. Libro de Éxodo, capítulo número 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción, ¿qué dice? De tu pueblo. Dice, de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, ¿sí? Y hay algunos pasajes, si no, bueno, vamos a ver otro pasaje en el versículo más adelante, ahí del mismo capítulo, versículo número 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a tu pueblo. Dice, a mi pueblo, los hijos de Israel. Mas si retomamos en el capítulo número 32, dice la Biblia, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Todavía le dice que sacaste de la tierra de Egipto, ¿sí? A los israelitas se les refiere como tu pueblo. Dios llamó a Israel tu pueblo en el sentido de que ellos pertenecían a Moisés y no a Dios. Se parece a lo que le decías a un padre frustrado, que le puede decir de pronto a su esposa, tu hijo te hizo esto. De pronto, ¿sí o no? ¿Se han escuchado esa expresión? De pronto no dice, mi hijo te hizo esto. Si dice, tu hijo te hizo esto. Tu hijo no obedeció. Tu hijo no hizo tal cosa. ¿Sí? Ajá. ¿Sí han escuchado de pronto esa expresión? ¿Sí? Gloria a Jesús. De la misma forma, en ese ejemplo, así mismo, Dios dice, tu pueblo, ¿sí? Es señal de que Dios ha decidido repudiar a los israelitas, ya que habían roto la relación del pacto. Pronto se han apartado del camino, dice la Biblia en el versículo número 8. Dice, pronto se han apartado del camino. Ellos no esperaron mucho tiempo, sino que se apartaron, dice la Biblia, ¿sí? Para andar en su propio camino pecaminoso, es decir, dejando los mandamientos de Dios. Gloria a Jesús. Se han hecho un becerro de oro. Gloria a Jesús. Bueno, refiriéndonos a esta parte donde dice, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. Bueno, refiriéndonos a lo que dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces también de la misma forma, mucho pueblo del Señor hoy en día vienen los caminos del Señor? ¿Sí o no? Vienen los caminos del Señor. Ya de aquí a mañana, de pronto, de aquí ya un mes, ya no lo vemos en medio nuestro, ¿sí? Ya vemos como ya ve que la cosa ya, la palabra confronta, la palabra en este caso habla a los corazones, se sienten como que incluso llegan a pensar, el pastor me dijo lo que yo tenía, conmigo se va, conmigo es, como dice, la tiene contra mí. Pero no es así, es la misma palabra que nos habla. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de amor, amén. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si nos habla, nos reprende la palabra, no es para que cojamos, bueno, y nos enojemos contra el siervo del Señor, con quien nos da una palabra, en este caso de aliento o descubriendo nuestro pecado, sino que más bien para que salgamos de allá, del pecado, de ese lodo cenagoso, y nos volvamos a Dios y caminemos como Él quiere que andemos. Amén. ¿Sí? Porque esa es en este caso la labor de la iglesia, es la labor de cada uno de nosotros, ¿sí? El de ayudarnos los unos a los otros, ¿sí? Así como aquí el pueblo, en este caso, se habían apartado del camino, así muchas veces pasa con el pueblo del Señor.
¿sí? No nos debemos extrañar, uy, ¿cómo el pueblo de Israel? ¿Cómo? Si yo hubiera estado ahí, ¿cómo se abrió el mar rojo? Yo no hubiera negado a Dios. Pero muchas veces pasa lo mismo. ¿De qué forma muchas veces también nos apartamos de su camino? Cuando ya menguamos, cuando ya menospreciamos, ¿sí?, los tiempos del Señor, cuando nos menospreciamos el estar en la casa de nuestro Dios, ¿sí? ¿Cuántos se han sentido regocijados cuando vienen o de pronto cuando han venido cansados y el Señor renueva las fuerzas aquí en su casa? Amén, ¿sí? A lo menos, ¿qué podríamos decir hoy? Nosotros también salimos un poquito, los que venimos al ayuno, ¿no? Salimos un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde, ¿no es cierto? Un poquito nomás, un poquito. Y en la tarde se hizo, pero así, cortita, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el Señor es quien renueva nuestra fuerza y nos ayuda para estar aquí alabando y glorificando y aprendiendo de su palabra. Es Él el que se glorifica y a Él es la gloria, la honra y la alabanza. Amén, gloria a Jesús. Por eso siempre tenemos que estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. No apartarnos del camino, sino cada día anhelar más, avanzar un peldaño más, ¿sí? Recordando siempre que el Señor quiere que abrillantemos cada día en nuestras vidas y que reflejemos su rostro, su carácter, la imagen misma de su Hijo Jesucristo. Gloria a Jesús. Dice la palabra: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, ¿sí? Dios describió a Moisés todo lo que pasó. Recordemos que Dios es un Dios omnisciente, ¿sí? Dios estaba ahí con Moisés en el monte y también sabía lo que estaba ocurriendo abajo del monte, ¿sí? Y le da a conocer a Moisés. Sabemos que Dios es omnisciente. Como tenemos y conocemos ese atributo de nuestro Dios, también tenemos que tener presente que Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestro andar, conoce nuestros pensamientos, Él lo conoce todo. Tenemos que reconocer ese atributo especial de parte de nuestro Dios. Dice la Biblia, Dios le dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿sí? Gloria a Jesús. Ellos, gloria a Dios. Dice así, según lo que expresa aquí, Dios le describió a Moisés todo lo que había pasado y aún citó las palabras del pueblo en cual estaban en idolatría. Dios sabía exactamente lo que había pasado. El pueblo ignoró a Dios, pero Él no los ignoró a ellos. Dios hace una descripción de lo que el pueblo estaba realizando en lo que ya hemos leído, hemos relatado del versículo 1 hasta el versículo número 6. En el versículo 8 le hace referencia lo que está más adelante, es decir, del versículo 1 al versículo 6. Lo hace aquí referencia en el versículo número 8. Vemos ya el versículo número 9, dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, ¿qué significa esta expresión de dura cerviz? Dura cerviz significa un cuello duro. Es una referencia de los toros rebeldes, que no quieren ponerse el yugo para arar la tierra con el propósito de que se siembre y se coseche. La tierra se ara, ¿sí?, para poder sembrar la semilla. Con el arado se mueve la tierra para poder sembrar las semillas y lógicamente obtener la cosecha que dé fruto, después obtener el fruto. Cuando un toro no se quiere poner el yugo, en este caso en la parte del cuello, ¿sí?, significa que es un animal que no puede usarse, que es un animal a la verdad inútil, que no sirve, ¿sí?, porque no quiere dejarse poner el yugo. Analizando de esta manera bíblica, esto de no dejarse poner el yugo es no dejarse guiar por los mandamientos de Dios establecidos en su palabra, ¿sí? Que a la verdad es lo único que, si nosotros lo cumplimos, es lo único que traerá a nuestras vidas fruto. Y como dice la Biblia, fruto en
abundancia, ¿sí? Fruto en abundancia. Es lo único. Dios quiere que nosotros demos abundante fruto, ¿sí? Eso es lo que anhela nuestro Dios. Dios quiere que pongamos en práctica sus mandamientos y que llevemos mucho fruto. Pero para esto tenemos que ponernos su yugo. Vámonos a trasladarnos al libro del Evangelio según San Mateo. ¿Qué es lo que dice con respecto a lo que estamos mencionando? Libro de Mateo, capítulo número 11, versículo número 28 al 30. Libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, versículos 28 al 30. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Si nosotros queremos realmente escuchar sus instrucciones, lógicamente vamos a poder cumplir en nuestras vidas el propósito de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús en este versículo, en este pasaje? Sigan mis instrucciones. Está diciendo, sigan mi manera práctica de obedecer la palabra y se darán cuenta que es fácil llevar mi yugo, ¿sí? Y verán o se darán cuenta que mi carga es ligera, que sí la van a poder llevar. Eso es lo que está explicando, detallando este versículo. Así que en este versículo que se detallan realmente lo que nos habla la palabra de nuestro Dios, que hay dos caminos, hay dos direcciones o dos elecciones, ¿sí? La una es la instrucción divina, en que nos dice que elijamos el camino, en este caso lo que Dios nos dice, que elijamos el camino de Él. Como Jesús lo dice, es un camino cuya carga es fácil y es ligera, y a la verdad es un refrigerio para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y esa la verdad, si nosotros elegimos este camino que Jesús nos ofrece, es algo que nos va a dar la mejor vida posible, ¿sí? La mejor vida posible. En cambio, el otro camino, ¿cuál es? Lo contrario. Si el otro camino es elegir nuestra propia voluntad, no elegir la voluntad o el camino de nuestro Dios, sino elegir nuestra propia voluntad. Lo que le pasó al pueblo de Israel. Por su impaciencia, ¿qué es lo que querían ellos? Adorar a un Dios falso, ¿no es cierto? Asumiendo ellos que era Dios, una representación divina, ¿sí? Ellos eligieron seguir su propio camino, seguir su propia voluntad, seguir sus propias ideas, ¿sí? Sus propias filosofías. Pero a la verdad, es un camino arduo, es un camino pesado a la verdad, ¿sí? Y la Biblia más bien nos hace énfasis una vez más que es mejor que nosotros elijamos el camino de nuestro Dios, el cual dice su palabra en el versículo, en el libro de Mateo, capítulo número 11, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Ahí está la elección. Lo que tenemos que nosotros es elegir. Si elegir la voluntad de nuestro Dios o elegir nuestra propia voluntad. Y yo creo que de seguro que cada uno de nosotros vamos a elegir el camino de nuestro Dios. Que no nos rija nuestra voluntad, sino que nos rija la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Retomemos nuevamente el libro del Éxodo, capítulo número 32. Libro del Éxodo, capítulo número 32. Ahora vamos a leer el versículo número 10. Dice la Biblia: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. ¿Sí? Dice, ahora pues, ¿sí?
Con esta expresión Dios no es que le dice a Moisés o le da en este caso o le pide permiso o le pide una opinión a Moisés sobre este asunto. Porque ¿qué es lo que quería hacer Dios? Dice, yo he visto este pueblo de dura cerviz, por cierto. Verso 9, dijo más Jehová, yo he visto este pueblo, por cierto, pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, ese era el objetivo, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, ¿sí? A Moisés no es que le estaba pidiendo permiso, cuando le dice, ahora pues déjame. Con estas palabras no es que le está diciendo o pidiéndole opinión a Moisés, sino que simplemente le estaba diciendo Dios a Moisés, déjame para que yo pueda hacer esto. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? Era consumirlos. Ahí lo dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Sí? Eso es el objetivo en este caso, en este pasaje, la intención de Dios para los israelitas al pie del monte era de consumirlos en su ira, ¿sí? Dios realmente, en este caso, la situación en la que estaba Dios estaba furioso, ¿sí? Él estaba furioso y piensa dar rienda suelta a su ira. ¿Cuántos saben que así mismo como conocemos, sabemos que Dios es un Dios de amor, pero así mismo como lo dice su palabra también es fuego consumidor, ¿sí? Entonces, que a causa del pecado, Dios quería encender su ira en ellos y consumirlos, ¿sí? Consumir a esta gente, destruirla totalmente. Pues entonces, el porqué de estas palabras, ahora pues déjame. Lo que Dios estaba haciendo es realmente probándolo a Moisés, ¿sí? Sabemos que Dios, como le decíamos, un atributo muy importante de nuestro Dios, Dios es un Dios omnisciente. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, aún el futuro lo conoce, el futuro nuestro lo conoce. Dios sabía de hecho que lo que iba a pasar más adelante, ¿sí? Pero Dios lo que quería hacer con esto era probarlo a Moisés, para ver cómo Moisés iba a reaccionar ante esta declaratoria de Dios, porque Dios quería, ¿qué cosa quería hacer con su pueblo? Era consumirlos, ¿sí? Era desatar su ira, consumir al pueblo de Israel, ¿sí? Dios estaba haciendo, era probándolo a Moisés. Dios sabía cómo iba a reaccionar Moisés. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Moisés pudo haber dicho, de pronto, ¿no? Sí, yo también me desvelé por este pueblo, intercedí por ellos, hablé contra el faraón, me enfrenté al faraón, sin embargo tú los liberaste, sin embargo cómo ellos te han dado la espalda, cómo ellos se han mostrado. Moisés pudo haber dicho, consúmelos, ¿sí? A ese pueblo pecador, consúmelos ya en tu ira, derrama de tu ira. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo? Si Moisés no hacía nada, el plan de seguro seguía en marcha. Es decir, el plan de Dios era la consumación, desatar su ira al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Vemos un pasaje, vamos a retomar algo referente a esto. Vemos un pasaje que hubieron también 2 discípulos en el cual algo similar a esto sucedió con el relato de este versículo. Vámonos un ratito a Lucas capítulo número 9. Veamos la reacción de estos 2 discípulos. Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo número 9, versículo número 54. Veamos cuál fue la reacción de ellos, qué es lo que ellos dicen, ¿sí? Teniendo como prefacio, vamos a leer más adelante donde dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, 2 discípulos de Jesús que andaban con Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Lucas capítulo número 9, verso 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén
Verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y como Elías y los consuma? Miren, ¿cuál era la actitud de estos discípulos? Era que los consumieran, ¿no es cierto? Consumieran a esa pobre gente, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que pasa ahora con Moisés. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? En el versículo, vamos más adelante. Bueno, más adelante en el versículo número 11 detalla cuál fue realmente, cómo fue que reaccionó Moisés. Gloria a Jesús. Pero antes de aquello, sí, gloria a Jesús, tenemos que resaltar que así como sabemos que Dios es un Dios de misericordia, Dios se mueve en misericordia, de la misma manera, ¿sí? Si Dios se mueve en misericordia, ¿cuánto más nosotros debemos también movernos en misericordia? ¿Sí? Debemos movernos para con nuestro hermano. Es verdad que muchas veces como que da enojo a la verdad, ¿no? De ver que, bueno, se habla la palabra, se habla con la verdad, se les predica de la palabra, se les aconseja que se conduzcan conforme a la palabra, mas sin embargo hacen caso omiso, no quieren obedecer a la palabra y siguen en su vida pecaminosa, ¿sí? Si diera, como decíamos anteriormente, diera como decepción, ¿sí? De tanto que se le está animando y sin embargo se empecina o quiere seguir en sus deleites, en su vida pecaminosa, ¿sí? En el de no guardar su vida para Dios, gloria a Jesús, ¿sí? Pero Dios nos habla, así como Él nos da ese ejemplo de misericordia, de la misma manera nosotros tenemos que mostrar misericordia para con el pueblo, para con nuestro prójimo, para con nuestros familiares, ¿sí? Gloria a Jesús. Porque el anhelo de Dios, como dice su palabra, es que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? Que todos se deleiten en la presencia de nuestro Dios, y por eso es que cada uno de nosotros, así como Moisés, más adelante en el estudio, ¿sí? En los versículos posteriores, vemos que cómo obra Moisés en misericordia. Dice la Biblia, en la frase donde dice, de ti yo haré una gran nación, una gran nación. Tenemos que nosotros tener cuidado, ¿sí? Se debe tener cuidado de no suponer que este lenguaje significa un cambio o violación de los propósitos divinos, porque le dice, de ti haré una gran nación. Es decir, estaba diciendo, bueno, se consume este pueblo, se desaparece este pueblo y de ti comienzo a hacer una gran nación, ¿sí? Cosa que ya le había eso prometido a un patriarca, años más antes. ¿A quién? A Abraham. Entonces, no se debe confundir o no se debe malinterpretar esta frase, ¿sí? Como que se quieren cambiar o se cambian los propósitos divinos, ¿sí? El pacto hecho con los patriarcas había sido ratificado de la manera más solemne y no podía ser violentado, ¿sí? Es decir, el propósito de Dios no podría ser cambiado. O sea que no se pensaba en ningún momento, lo que está diciendo en esta frase, no se pensaba en ningún momento violentar el propósito de Dios. Pero en la manera en que habló Dios con Moisés, tenía dos propósitos muy importantes. ¿Cuáles eran? Tenía el propósito Dios de desarrollar la fe y el patriotismo intercesor por parte del guía hebreo, es decir, de parte de Moisés. Esos dos propósitos son los que relatan este versículo. Dios quería desarrollar la fe de Moisés y Dios quería también desarrollar el patriotismo intercesor de Moisés como el guía hebreo, ¿sí? Y de esta forma se iba, en este caso el pueblo, se iba a animar, se iba a alentar, ¿sí? En el sentido, se iba a percibir o se iban a, en este caso, a estar apercibidos, ¿sí?
estar atentos de que Dios los iba a rechazar y que iba a privar los privilegios de parte de su Dios. Gloria a Jesús, porque de pronto a lo mejor ellos se sentían muy seguros de las bendiciones de parte de nuestro Dios. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos, como dice la Biblia, tenemos que buscar de su rostro, tenemos que buscar guardarnos en santidad, cada día guardarnos en este caminar, cada día guardar sus mandamientos, ¿sí? Porque asimismo, si nosotros nos empecinamos en pecar, recordemos que Dios tiene su límite, ¿sí? Dios quiere bendecirnos, pero asimismo, si hay pecado en nuestras vidas, es por ende que el pecado no va a permitir que las bendiciones de Dios recaigan sobre nuestras vidas. Gloria a Jesús. Moisés intercede por el pueblo a pesar de haberles costado tiempo, dedicación y haberles instruido en el camino. Moisés, a la verdad, se sintió decepcionado, estaba enojado por el pueblo, pero pese a ello, Moisés intercede por el pueblo. Moisés ora a Dios, ¿sí? Intercede, clama por este pueblo, y es por ello que a este hombre se le conoce como el hombre más manso. Vamos a corroborar como último pasaje en el libro de Números, capítulo número 12. Ya para concluir, Números capítulo número 12. Versículo número 3, dice la Biblia: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí nos muestra la gran misericordia también, que a pesar de haber lidiado con un pueblo rebelde, Moisés se muestra en misericordia con su pueblo. Más adelante, en los versículos posteriores, gloria a Jesús, y eso con la ayuda de nuestro Dios vamos a verlo en el próximo sábado. ¿Cómo fue la intercesión de parte de Moisés? ¿Será que Dios se arrepiente o que cambia su propósito? ¿O qué es lo que pasa realmente con el pueblo del Señor? Entonces eso con la ayuda de Dios vamos a saberlo el próximo sábado con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos en esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios por la meditación de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por tus más ricas bendiciones. Gracias te damos por tu benignidad, oh Dios de los cielos, que una vez más, Señor, oh Dios, alientas a cada uno de nosotros, Señor, a que estemos apercibidos, oh Dios de los cielos, a que cada día elijamos, Señor, oh Dios, caminar, Señor amado, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu perfecta voluntad, oh Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a no perecer en el camino, a no quedarnos, oh Dios, estancados, oh Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús queremos cada día, Señor, oh Dios, caminar, Señor, oh Dios, en ti, bajo tu cobertura, Señor amado, bajo tu guianza, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor amado, a amarte, Señor, cumpliendo tus mandamientos, Señor, dando fruto como lo dice tu palabra, oh Dios de los cielos. Padre, y cada día, Señor, oh Dios, hacerte, Señor amado, sonreír, hacerte, Señor, oh Dios, Padre, dignos de ti, Señor, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted moldeando nuestras vidas y sea usted cada día, Señor, oh Dios, haciendo en nosotros tu perfecta voluntad. Te damos las gracias, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios.